Buenas tardes. Convocamos esta sesión para resolver el recurso interpuesto por el señor Héctor Nelson Castillo Palacios a la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A.E.S.P. En el presente tribunal nos encontramos las personas Sarina Suárez Rocha, abogada de la parte demandante, Héctor Castillo Palacios, demandante, y Jennifer Castañeda Jején, abogada de la parte demandada. A continuación relataremos lo decidido en primer y segunda instancia. En primera instancia, el juez decide sancionar a la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A.E.S.P., quienes deben pagar a la parte demandante la suma de 16.150 pesos, más auxilio de transporte por el descuento injustificado de un día de salario. Además, eximir a la demandada del pago de prestaciones a causa del accidente de trabajo ocurrido el día 27 de enero de 2007 al señor Héctor Nelson Castillo Palacios. Y tercero, gastos del proceso a favor del demandante y en contra de la demandada. En segunda instancia, se resolverá si la demandada tiene culpabilidad en el accidente ocurrido al señor Héctor Nelson Castillo Palacios y, en caso de ser así, definir los pagos correspondientes por daños y perjuicios ocasionados al demandante, así como la respectiva indemnización cuando al demandante se le despidió injustificadamente mientras se encontraba incapacitado. A continuación escucharemos las versiones de cada una de las partes involucradas. Iniciaremos por el señor Héctor Nelson Castillo Palacios. Adelante, señor Nelson, lo escuchamos. Señora juez, buen día. Yo soy Héctor Nelson Palacios. Yo fui trabajador de la empresa Buenaventura entre el 1 de septiembre del 2006 y el 31 de septiembre del 2007. En esa época yo desempeñaba labores de lavado de vehículos recolectores de basura, lo que me obligaba a ejecutar actividades enérgicas, repetitivas, de agacharme, de levantarme, para recolectar también bolsas de desechos de basura que muchas veces eran muy pesadas y quedaban dentro de los vehículos, por lo que me tocaba recogerlas y llevarlas hasta su lugar de destino. Por culpa del empleador, quien no me suministró los elementos de seguridad industrial requeridos para realizar mis labores para las que yo fui contratado. Tuve un accidente de trabajo el 21 de enero del 2007, cuando me encontraba desarrollando mis labores. Sentí un fuerte dolor en la espalda, señora juez. Ese dolor me afectó la región lumbar y me produjo una pérdida en la capacidad laboral. Mi lesión fue diagnosticada según la EPS como una hernia discal y un lumbalgo de ciática. Ese hecho fue reportado por el empleador a la aseguradora de riesgos profesionales y desde entonces recibí un largo tratamiento de parte de esa aseguradora. A raíz de ese accidente de trabajo, yo fui incapacitado inicialmente por 2 meses, pero luego, en otras ocasiones, fui incapacitado entre 3 y 15 días constantemente. Después, por orden médica, yo fui reubicado al cargo de operador de relleno sanitario, con la recomendación de que no podía levantar peso de más de 20 kilogramos. En agosto del 2007, de, de repente el empleador dedujo un día de mi salario y también de mi subsidio de transporte. Sin justa causa no me lo consignaron. El 31 de octubre del 2007, yo fui despedido sin justa causa, señora juez, pese a que yo no había terminado mi tratamiento para superar los perjuicios causados a raíz de la lesión que yo sufrí trabajando para ese empleador. Y mi liquidación fue consignada de forma irregular por culpa del descuento que ellos me hicieron a mi sueldo. Hasta el momento, señora juez, no se me ha pagado ninguna indemnización por los perjuicios que me han causado. Gracias, señora juez. Muchas gracias, señor Héctor, por su intervención.
A continuación, continuamos con la intervención de la abogada de la parte demandante, Sarina Suárez. Adelante, señora Sarina. Señor Sarina, por favor, el micrófono. Buenas tardes para todos en la sala. En representación del señor Héctor Nelson Castillo, solicito, señora juez, para que tome la decisión que en derecho corresponda tener en cuenta las siguientes pretensiones. Primero, solicito que declare responsable del accidente de trabajo a la empresa Buenaventura Medio Ambiente SAS, debido a que no entregó los elementos de protección personal que correspondían. Segundo, solicito que se declare la relación laboral entre Héctor Nelson Castillo y Buenaventura Medio Ambiente SAS. Tercero, solicito que se indemnice o se haga devolución del dinero que le fue descontado sin justa causa. Y por último, señora juez, solicito indemnizar al señor Héctor Nelson Castillo por los prejuicios materiales, morales y daño en la vida por culpa del empleador en el accidente que se dio el 21 de enero de 2007, por omisión del empleador al entregar los elementos de protección personal, cosa que se refleja o que solicita la ley en el Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de las obligaciones del empleador está la protección y la seguridad del trabajador. Al hacer caso omiso de seguir estas indicaciones, se desencadena una hernia discal, un lumbago en la ciática y una pérdida de capacidad laboral del 21.46 que fue calificada. Esas básicamente son las pretensiones que en la parte de la defensa tenemos, y adicional solicitamos también indemnización por el despido sin justa causa que se realizó al señor Héctor Nelson Castillo. Esas serían las pretensiones, señora juez. Gracias. Muchas gracias, señora Sarina. A continuación escucharemos la versión de la abogada de la parte demandada, la señora Jennifer Castañeda. Adelante, señora Jennifer. Buenas tardes, señora jueza, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Jennifer Castañeda, abogada en representación de la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A. en condición de demandada, en este caso. En relación a la solicitud del señor Nelson Castillo para evaluar nuevamente la decisión tomada en primera instancia, mis representados se niegan a las pretensiones del señor y de su defensa, ya que, como se evidenció, la empresa no incurrió en despido injustificado y la pérdida de capacidad laboral calificada por la Junta Regional de Invalidez no se deriva del accidente de trabajo sufrido o no está sustentado dicha calificación. Es importante señalar que la empresa obró tomando las medidas adecuadas para la protección y seguridad del trabajador, teniendo en cuenta la labor a ejecutar. Adicional, que el trabajador se encuentra debidamente afiliado al Sistema General de Riesgos, acorde con el tipo de contrato laboral que celebraba con la empresa y que era término fijo por un año. En relación a las aseveraciones declaradas por la defensa del demandante, se considera que el dictamen emitido por la Junta Regional de Invalidez no está soportado, ya que no está confirmado que el origen de la pérdida de capacidad laboral se haya originado por el accidente laboral. Como se evidencia en las pruebas entregadas al juzgado, al trabajador se le entregaron todos los EPPs necesarios para la labor que él realiza, tales como gorro, overol, botas de caucho y equipo de lluvia. Es importante mencionar que si bien el trabajador en sus funciones principales era la recolección de basuras, pues no se tiene certeza del peso real que contenían dichas bolsas. Con respecto a la pretensión del demandante de justificar un despido sin justa causa, es importante mencionar que, como se evidenció en la copia del contrato laboral entregado al juzgado, el trabajador y la empresa celebraban un contrato laboral a término fijo de un año. Y como lo contempla el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, se le emitió una notificación de no prórroga del contrato laboral un mes antes y 2 días de la fecha de finalización del contrato. En relación a lo expresado
Con respecto al cinturón ergonómico que no se le entregó al trabajador, es importante mencionar que no se conoce el peso exacto de las bolsas que se recolectaban. Por consiguiente, dentro de los EPPs entregados, no era necesario realizar la entrega de dicho cinturón, ya que no está confirmado que el trabajador haya estado sometido o expuesto a un peso superior al que está permitido por legislación para manipulación de cargas para los hombres en este caso. Reiteramos que, como lo consideró el juez de primera instancia, la empresa realizó la entrega de todos los EPPs necesarios para la labor a ejecutar, en la cual no está contemplado la entrega del cinturón ergonómico. Pues digamos que en base a esto para la empresa es claro que las malas posturas en las que pueda incurrir un trabajador deben estar respaldadas por la afiliación del mismo a la aseguradora de riesgos profesionales. Y en relación a lo que manifiesta la defensa, al momento de realizar la entrega del aviso de no prórroga, no se tenía una evaluación de la pérdida de capacidad laboral y tampoco se tenía en fijo un dictamen que limitara el desempeño del trabajador en su labor. Por eso es importante pues mencionar que la notificación de no prórroga fue entregada al señor Nelson Castillo el día 27 de septiembre, notificándole que el contrato que tenía término fijo y que terminaba el 30 de octubre no sería renovado. Sin embargo, teniendo en cuenta las últimas incapacidades entregadas por el trabajador y las recomendaciones emitidas por la EPS Salud COP, se procedió a realizar la reubicación laboral del señor Nelson Castillo al cargo de operario para evitar que estuviera expuesto a realizar movimiento de cargas superiores a 20 kilogramos, según recomendaciones de la misma EPS. Es importante mencionar que, de acuerdo con las pruebas suministradas, la finalización del vínculo laboral se realizó por la terminación del contrato laboral, hecho que se presentó antes de que se tuviera una calificación por pérdida de la capacidad laboral y que ésta fuera de conocimiento de la empresa. Por último, señora jueza, nosotros reiteramos nuestra posición en considerar que el aseverar que el accidente de trabajo presentado fue el origen de la pérdida de capacidad laboral es insuficiente y carece de material probatorio, señora juez. Ese sería, pues, la opinión, pues, de la empresa Medio Ambiente SAS y de la defensa del demandante. Muchísimas gracias a todos por su intervención. Luego de analizar cada una de sus versiones, el presente tribunal determina que se comprueba la responsabilidad de la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A. en el accidente de trabajo ocurrido al señor Héctor Nelson Castillo Palacios, y ésta deberá reconocer al demandante indemnización por los daños y perjuicios derivados del evento. Se procede a liquidar los perjuicios materiales y lucro cesante, dando como resultado el monto de 34.890.337 pesos para lucro cesante consolidado. Y para el lucro cesante del futuro se tiene en cuenta la edad actual del demandante, años de supervivencia estimada, esperanza de vida en meses e interés legal, lo cual suma 26.494.627 pesos. Además, la empresa demandada deberá reconocer el monto de 10 millones de pesos adicionales por daños morales debido a la disminución del estilo de vida del trabajador a causa de su pérdida de capacidad laboral. Por lo anterior, el total de la indemnización que debe pagar la empresa Buenaventura Medio Ambiente S.A. al trabajador Héctor Nelson Castillo Palacios da un total de 71.384.694 pesos. En conclusión, dando una conclusión respecto a la sentencia, debemos tener en cuenta que las empresas debemos hacer un correcto análisis de riesgos de cada una de las actividades que realizan nuestros trabajadores y hacerlos partícipes del desarrollo de esto, así como analizar minuciosamente cada tarea que realiza para identificar los riesgos, peligros y así hacer las valoraciones de los controles pertinentes con el fin de evitar accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Además, adjuntando a esa conclusión que viene a desarrollar mi compañera, es preciso también que nosotros como especialistas en el área de seguridad y trabajo, que somos una parte de apoyo a las empresas para las cuales vamos a trabajar, o bien sean empresas externas o empresas propias, debemos tener en cuenta que a esos trabajadores que sufran accidentes laborales se les debe hacer un seguimiento constante. Y para esos trabajadores que nosotros nos percatemos que estén al parecer en casos de estabilidad laboral reforzada, debemos
buscar la asesoría legal pertinente para poder lograr un feliz término con ese trabajador. Yo quisiera pues hablar más como del ejercicio que tuvimos que hacer al hacer esta lectura, y es como este ejercicio ha sido muy positivo para tener un poco más de conciencia y de comprender un poco más cómo funciona la legislación y en cuanto a la protección que tenemos como trabajadores o que tienen los trabajadores que en este momento tenemos a cargo, los que estamos en condición de jefes. Entonces, el aporte que me deja este ejercicio es eso. Tal vez la ignorancia en las normas hace que incurramos en errores y en fallas que pueden realmente representar pérdidas importantes tanto para el trabajador, en el caso que sea el trabajador el que esté incurriendo, o para la empresa, ¿no? En este caso se da una multa como de 70 millones más o menos, que para una empresa pequeña realmente podría representar un desequilibrio en sus finanzas. Entonces, de ahí que sea tan importante la labor de nosotros en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, digamos que complementando lo que comentaban mis compañeros, de esta sentencia, digamos que lo más importante es que se reconoce finalmente que debido al accidente de trabajo, este fue como el origen de esa pérdida de la capacidad laboral. Entonces, digamos que acá se evidencia que debido a la falta de análisis, de identificar plenamente cuáles eran los riesgos asociados a la labor del trabajador, no se le entregaron los EPPs necesarios, y por eso fue que al momento de presentarse el accidente, pues fue, digamos que tan grave, o fue, digamos que tan perjudicial para el trabajador, que pues se materializó en una pérdida de la capacidad laboral, que finalmente pues debió ser indemnizada como se evidenció en la sentencia por parte de la empresa. Pues considero que esto es importante porque obliga a las empresas a que realicen siempre un análisis más a fondo de finalmente cuál es la labor que realizan los trabajadores, qué EPPs requieren, digamos que qué controles tienen, qué controles deben implementar para evitar que ese tipo de accidentes se materialicen o que se pueda presentar una enfermedad laboral. Bueno, digamos que en relación a las normas que aplican para esta sentencia puntualmente relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, tenemos la ley 1295, la cual nos habla de todo lo que es el sistema general de riesgos profesionales, de todo lo que deben hacer las empresas para afiliar a sus trabajadores en cuanto a ARL, EPS, aseguradora de fondos pensionales y demás. También nos menciona la ley 361 del 97, que garantiza la no discriminación en términos de condiciones de salud, y nos dice que el trabajador tiene que tener pues como su derecho al proceso de recuperación y demás, que abarque en el caso de que le aplique una incapacidad o una pérdida pues de la capacidad laboral. También nos menciona el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 216, que en caso de que se presenten casos como el que vimos en la sentencia, hay derecho a una indemnización por perjuicios causados, como lo mencionamos en la sentencia, pues de todo lo que es la parte del lucro cesante y demás, pues por su pérdida causada. Y también nos menciona sobre el artículo 56, que es todas las obligaciones del empleador a proteger y salvaguardar como a sus trabajadores, y pues digamos que ya a tener al día todo lo que es el proceso de afiliaciones y pues demás cosas. Entonces, pues puntualmente era eso. Pues el trabajo lo realizamos entre mis compañeros Yorelis Flores, Luis Flecha, Sarina Suárez y quienes habla Jennifer Castañeda. Muchas gracias.